Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos por vía telefónica desde la Universidad Hebrea de Jerusalén al profesor de Relaciones Internacionales, Aryeh Katsovich. ¿Qué tal, profesor Katsovich? Buenas tardes desde Jerusalén. Bueno, es muy difícil hablar de este tema porque cuando se habla de elecciones generales en Israel, las cosas, las opiniones y las tendencias del público son muy volátiles, pueden cambiar en cuestión a veces de horas, pero a la vista de las tendencias que se están marcando últimamente, tenemos una situación que el 9 de abril pasado hubo elecciones y a pesar de que el gobierno de Netanyahu parecía que iba a poder reconstruirse, pues uno de sus antiguos socios de gobierno, Israel Beiteinu, decidió no participar y con lo cual pues se vio abocado Netanyahu a unas reelecciones que van a tener lugar el día 17. El 17 de septiembre. ¿Cómo se ve el panorama? ¿Cómo están las encuestas? Cuéntenos. Bueno, mira, en primer término quiero corregirte, porque el hecho que por primera vez en la historia política de Israel vamos a elecciones como balotage, es decir, una segunda vuelta o un segundo examen, como decimos en términos académicos, es inédito y el único responsable es el primer ministro Netanyahu. Porque en cualquier otra situación política que hubo en el pasado, si él, después de un mes y medio que el presidente le dio la posibilidad, lo que se llama el mandato, de llegar a una coalición de 61, no llega, pues lo que se tenía que hacer, que es la tradición política de Israel, que por primera vez se violó, es retornar el mandato al presidente y el presidente le hubiera dado la posibilidad quizás a otro miembro del Parlamento del Likud. Pero como Netanyahu llegó a la conclusión que si él no es primer ministro, nadie lo va a hacer, pues de hecho obligó o llevó a una autodisolución del Parlamento anterior del 21. Entonces, primero hay que corregir. En segundo término, a tu pregunta, la respuesta es que mucho al parecer no ha cambiado desde abril. Primero porque tuvimos 2 meses de verano, julio y agosto, que la campaña estaba prácticamente durmiendo. La campaña ahora se volvió a despertar en los últimos días porque de hecho vamos a elecciones de acá a semana y media. Y las encuestas te están dando un panorama no demasiado diferente de abril, en el cual hay de hecho un empate entre los dos partidos grandes, es decir, el partido del Likud, el partido Netanyahu, y el partido azul y blanco, que es este supermercado de la oposición. La diferencia con los resultados del abril del 2019, de hace unos meses atrás, es que ambos partidos al parecer han bajado un poco, es decir, sí, en las elecciones anteriores sacaron cada uno 35, que también fue un empate, ahora las últimas encuestas de hace un par de días atrás hablan de 32 escaños al Likud y 31 escaños a azul y blanco, y hay algunas encuestas que incluso ponen empate total entre ambos partidos, ¿no? Ahora, tú mencionaste antes el caso de Lieberman, de Israel Beiteinu. De acuerdo a las encuestas, el partido de Lieberman con 9 escaños es el partido que va a decidir si va a haber o no va a haber coalición de parte de los partidos de derecha y religiosos. Y Lieberman ya lo ha dicho en forma muy clara, que él va a tratar de llevar a un gobierno de unidad nacional. Que si tú me preguntas la bola de cristal, mi respuesta es que probablemente ese va a ser el resultado de las elecciones, un gobierno de unidad nacional. La gran pregunta si va a ser con Netanyahu o sin Netanyahu. Claro, que justamente lo que usted llamó el supermercado de la oposición surge de una plataforma con un perfil de objetivos muy similar, prácticamente calcado de el Likud, solamente que la consigna es como el Likud, pero sin Netanyahu, y Netanyahu no quiere irse.
Mira, es un poco más complejo, porque dentro de azul y blanco tú vas a tener gente que está más a la derecha de Netanyahu, como el ex ministro Buggy Alon y 2 o 3 miembros de su partido. Vas a tener gente que va a estar más al centro izquierda, inclusive el jefe de azul y blanco, Benny Gantz, que se postula bastante moderado, y gente en el medio como la PIB. Pero yo creo que la gran diferencia, es decir, tú tienes razón, en términos ideológicos no hay una gran diferencia entre el Likud y azul y blanco, pero la gran diferencia es con referencia, si lo ponemos en un contexto más general, comparado en términos comparativos, es que la postura de Netanyahu hoy día oscila entre populismo y fascismo, mientras que la postura de azul y blanco es retornar el Estado de Derecho. Y esa es una gran diferencia. Es decir, de hecho, tú puedes ver que estas elecciones no son elecciones ideológicas, sino estas elecciones son, sí, Netanyahu, que tiene que confrontar 3 casos de justicia, es decir, de hecho, debe ser enjuiciado, va a ser reelecto por 5ª o 6ª vez y va a hacerse una amnistía para no confrontar un juicio, y en el camino, sin ningún escrúpulo, acechar contra el Estado de Derecho, como él lo está haciendo ya hace años, no solo el Estado de Derecho, sino la libertad de prensa, la separación de poderes judiciales, etcétera, o si de hecho la posición de azul y blanco es una postura de retornar a una cierta normalidad, alejándose de un populismo que, como lo dije, y mido mis palabras, oscila entre populismo y fascismo. Uh-huh. Y justamente en ese tema me gustaría que lo defina un poco más, porque son unos calificativos que tienen una carga negativa los dos, y por lo tanto requieren que lo expliquemos más a fondo, ¿no? Porque una cosa, el populismo se puede entender como la búsqueda demagógica de un apoyo popular lo más amplio posible, incluso prometiendo cosas que se sabe que no se van a poder cumplir, pero el fascismo ya es ir en contra de las estructuras del Estado, ¿no? Así es decir, tú puedes ver, es decir, mi forma de definir en términos académicos populismo como una democracia cada vez más iliberal. Fascismo va, nuevamente, por eso mides mis palabras, fascismo va más allá, ¿no? Pero tú puedes ver elementos en la retórica de Netanyahu, y esto no es de hoy día, esto con los años fue cada vez más peor, de presentar no solo enemigos externos, sino enemigos internos dentro de la sociedad israelí, en primer término los palestinos en Israel, pero no solo los palestinos en Israel, los académicos, ahora el Canal 12 o los canales que no van a estar apoyando fehacientemente al gobierno, los intelectuales, es decir, de hecho tú puedes encontrar aquí paralelismos, y nuevamente no digo que sea el hecho que me exprese como estoy expresando con completa libertad de expresión que la tenemos aquí en Israel, significa que no hemos llegado al fascismo, pero sí tú puedes ver elementos que, si los llevamos al extremo, pueden de alguna forma atacar a, los elementos estatales, que de hecho en los últimos meses o en el último par de años en Netanyahu en forma abierta ha atacado al Poder Judicial, a la policía, es decir, y que de alguna forma eso es muy, muy preocupante. Y esa es la plataforma, de alguna forma, de azul y blanco, más allá que en la oposición tienes otros elementos más ideológicos, y no estoy mencionando nada respecto al tema del conflicto israelí-palestino, por ejemplo, que hacen la gran diferencia. Y ojo, acá hay que también aclarar, para un poco explicar el panorama político, que eso no es todo el Likud. ¿Entiendes? Si dentro del Likud tú vas a tener políticos tú tienes el mejor ejemplo, el presidente de Israel, que es un miembro del Likud, es la antípode de Netanyahu en su relación al Estado de Derecho y demás.
Es decir, dentro del Likud tú tienes elementos que obviamente hoy día no están nada conformes con el líder máximo, pero Netanyahu de alguna forma en esta elección se juega a o sigo siendo primer ministro o no puede ser nadie otro del Likud. Por eso te dije que de acuerdo a los resultados lo que vamos a ver, que puede haber un gobierno de unidad nacional, pero nuevamente la pregunta es si la demanda de azul y blanco va a ser que en ese gobierno de unidad nacional, que inclusive puede haber un primer ministro del Likud, no sea Netanyahu. Esa es una opción. La otra opción, que también se podría barajar, es que haya un gobierno de unidad nacional que incluya rotación entre Netanyahu y Gantz, pero que se llegue a un acuerdo que en el momento que se deba enjuiciar a Netanyahu, en octubre él tiene un hearing, él tiene una audiencia, él no pueda ser primer ministro durante el tiempo de su juicio. Si en ese juicio él sale inocente, puede seguir siendo primer ministro, y si sale el culpable, pues se le dé amnistía y se retire de la vida política, ¿no? Ese es, digamos, un segundo escenario. Obviamente, un tercer escenario, si tú quieres, y acá hay algo que hay que remarcar y va a ser bastante notable, hay un partido de ultraderecha religiosa, que aquel sí lo puedes tachar obviamente de fascista, porque es un partido canista, que se llama en hebreo Otzma Israel, ¿no? Es decir, que está muy cerca de lograr las 4 bancas para entrar en el Parlamento. Y si ese partido entra, le puede dar a la derecha y a los religiosos 61. Pero el gran dilema para Netanyahu va a ser si él va a querer hacer coalición con un partido que, de hecho, se puede tachar, se puede decir de forma clara que es un partido canista, ¿no? Obviamente que sería el paralelo de un partido neonazi en Europa. Perdón, ¿este partido se llama Otzma Israel o Otzma Yehudit? Otzma Yehudit, perdón. Ah, digo, porque igual hay otro nuevo, pero Otzma Yehudit está integrado. No, Otzma. Hay un partido que no está integrado en Yemina, que no está integrado en la derecha secular religiosa. Ajá. Y ese partido hoy día, ¿entiendes? Ese partido hoy día está al borde de pasar, digamos, el marco de 2.7% para poder tener 4 bancas. Y eso también es un gran interrogante de lo que va a ocurrir acá en 10 días, ¿no? Ajá. La pregunta es, esta posibilidad que parece, usted la señala como la más probable, la de un gobierno de unidad nacional con Likud y Cajol Laván, que ya sumarían de por sí una mayoría suficiente, y seguramente al que se sumaría Israel Beiteinu, porque queda en el fiel de la balanza. Obvio. En el medio de ellos dos, tendría una mayoría suficiente para gobernar, pero sí, no es lo mismo. De forma muy clara. No es la misma situación que teníamos. No es la misma situación que se daba en abril. No, es muy diferente, porque si tú tienes, te digo, en la historia de Israel, por ejemplo, en los años 80 tuvimos gobiernos de unidad nacional, en el año 84, que Pérez fue 2 años primer ministro, y eso la gente no se acuerda acá en Israel, y él sacó la gran parte del ejército de Líbano y salvó la economía de Israel, ¿no? Es decir, en el sentido que la postura de Lieberman es que él va a obligar a que haya un gobierno de unidad nacional. Si tú sumas, suponte, 31 Likud, 31 Cajol Laván, 9 de Lieberman, ya tienes de hecho 71. A aquel puede sumar la Abodá con Gesher, ¿no? Que tendrá 6 o 7. Supongo que en ese gobierno de unidad nacional, Meretz, que hoy día cambió el nombre y se llama, digamos, el Partido Demócrata, no van a entrar. En ese caso, si hay un gobierno nacional, también va a ser novedoso, probablemente tampoco van a entrar los partidos ultraortodoxos y quizás tampoco entre el partido, lo que hoy día se llama el partido de derecha, ¿no? De Shaked, Naftali Bennett, etcétera. Y lo cual te digo que yo creo que eso es el anhelo, no de todos, pero sí de la mayoría del electorado israelí.
Ahora, la gran pregunta es, nuevamente, si Azul y Blanco va a mantener su postura, que la mantiene hoy día, que no están dispuestos a estar en el gobierno con Netanyahu, porque Netanyahu es un político que debe ser enjuiciado, es decir, él no es obviamente, mientras que no está enjuiciado no puede decirse que es un criminal, pero debe, digamos, confrontarse a un juicio, mientras que la postura del Likud, la postura de Netanyahu es que de hecho, algo así como era el discurso en abril, si el electorado decide que él debe ser primer ministro, él quiere hacer como hay en Francia, esta idea que mientras sea oficial, mientras que sea gobernante, no se lo debe enjuiciar, porque él debe confrontarse con juicios por corrupción y otros temas que son temas que pueden llevarlo a la cárcel. Sí, no, pero lo que no entiendo es cuál es la diferencia entre esta situación y la anterior. Solamente el hecho de que Cajol Labán podría aceptar que Netanyahu sí fuera primer ministro durante un tiempo hasta que fuera llamado a juicio. Eso te lo sugiero, esto es una idea que se podría jugar, ¿entiendes? Porque en política es el arte de lo posible, ¿no? Y eso podría ocurrir. Pero nuevamente, probablemente va a ser función de los resultados. Lo que puede ocurrir de acá a 10 días, como ocurrió en abril, es que los dos partidos grandes traten de comerse a otros partidos pequeños. Eso explica, por ejemplo, por qué hace un par de días atrás Benny Gantz cambió su discurso diciendo no queremos hacer coalición con los religiosos, queremos una coalición secular. Haciendo eso, lo que Cajol Labán quiere lograr, Azul y Blanco, es sacarle 2 o 3 escaños al partido de Lieberman, que es su plataforma, ¿entiendes? Es para que sea el partido mayor, y si ellos van a tener 2 o 3 escaños más que el Likud, van a recibir el mandato del presidente y les van a decir a la gente del Likud, nosotros estamos dispuestos a hacer gobierno con ustedes, pero no con Netanyahu. Uh-huh. Luego otro elemento que antes mencionaba a este partido tabú, que es Otzma Yehudit o Otzmat Israel, y porque es tabú, porque es un partido prácticamente antidemocrático. Pero hay otro partido tabú o una lista conjunta, que son la lista conjunta árabe, con la cual pues el que formen parte de un gobierno también es algo que a la opinión pública le causaría bastante desagrado, ¿no? Sí, eso no va a ocurrir. Es decir, de hecho, lo que puede ocurrir en el último de los casos, como fue, creo, en el caso cuando Rabin fue primer ministro, que ellos apoyen a Azul y Blanco desde afuera. Es decir, dentro de Azul y Blanco, como te decía, que es un supermercado, tienes elementos de derecha, más a la derecha que Netanyahu, que han dicho nosotros con los árabes israelíes no queremos saber nada. Por eso te explico que la aritmética no da a que Azul y Blanco pueda formar gobierno sin unidad nacional. Pero nuevamente, si los resultados van a ser similares a abril, es decir, nuevamente empate, no se puede barajar la posibilidad que haya elecciones de nuevo. Es decir, esto no es Italia ni es Grecia. Lo que vas a ver una acción de parte del presidente Rivlin de llevar a un gobierno de unidad nacional. Pero tiene la fuerza de los resultados. No, pero digo ¿Qué que dices? Pregunto si el presidente es el que tiene la potestad de decir no se pueden convocar más elecciones, porque igual Netanyahu dice pues convocamos otra vez y vamos así agotando la paciencia del público, incluso digamos... No. Te digo, hay un límite, de hecho, y nuevamente, yo creo que un punto, esto lo he discutido porque nuevamente mi expertise es en relaciones internacionales, acá estamos hablando más que nada de política interna, ¿no? Pero lo que te puedo decir, hablándolo con Alan Doughty y otros colegas de
ciencias políticas en Jerusalén, como Ruben Hassan, Gidi Rat. Alan Doughty me comentó hace unos meses atrás que si Netanyahu cae, va a caer en forma vertiginosa. Es decir, que lo que tú ves hoy día, que es la unidad dentro del Likud, o el hecho de la declaración de ayer del speaker del Parlamento, Edelstein, que Netanyahu es el líder del Likud y demás, eso puede cambiar del día a la mañana. Es decir, te puedo decir, con sus tantos años en política, dentro del Likud hay muchos elementos que están también muy, muy amargados con Netanyahu y que no creo que van a sacar muchas lágrimas si Netanyahu no va a poder volver a ser primer ministro. ¿Entiendes? Es decir, en ese sentido está todo abierto. Nuevamente, va a depender de los resultados, porque lo que ocurrió en abril fue un gran éxito de Netanyahu, también fue un gran éxito de Azul y Blanco, pero en la forma, en el discurso que se perfiló cuando se lo atacó en su momento a Gantz, que él de política mucho no entiende, que la noche de las elecciones declaró victoria, lo hizo en forma muy prematura, pero cuando Netanyahu también declaró victoria, al parecer también lo hizo en forma muy prematura, que es el resultado del hubris después de tantos años, ¿no? Que Netanyahu hoy día, yo creo que él se cree que está en otra liga, está más cerca de Dios que de los seres humanos. Bueno, profesor Aryeh Katsovich, de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, le agradecemos mucho lo que nos haya podido aclarar, porque este panorama sigue siendo un misterio y lo será hasta que el 17 a la noche o el día 18 sepamos los resultados y empecemos a hacer números, aunque no siempre sirven, porque la noche siguiente al 9 de abril los números sí que le salían a Netanyahu y a los 2 días se enteró de que no le servían. O sea que... Así es. tendremos... Te digo, el mejor ejemplo fue en mayo de 1996, que Netanyahu gana en forma brillante las elecciones contra Pérez, en paz descanse. Y acá en Israel decimos, de esa noche nos fuimos a dormir con Pérez y nos despertamos con Netanyahu, porque Netanyahu ganó con una diferencia de 0,5%. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y de momento, como le digo, muchas gracias por habernos aclarado algunos de estos temas. Hasta la próxima. O habrá quizás todo más complicado, esa es la realidad política.